Hola, sean bienvenidos una vez más a Backstage Deportivo. Lo prometido es deuda y aquí se habla de béisbol. Ya estamos con el análisis del Clásico Mundial. Creo que nos demoramos un poco, ¿vale? No, para nada. Bienvenido, bienvenido. No, un placer tremendo estar nuevamente contigo compartiendo este espacio. Y bueno, si es para analizar de béisbol, ya sabemos que es parte también de nuestra idiosincrasia, de nuestros valores, de lo que nos gusta. Y nada, qué mejor que hacerlo aquí en la familia cubana. ¿Listos ya para arremeter contra el Clásico Mundial de béisbol? Vamos a comenzar hablando, por supuesto, aquí vamos a tratar de analizar todos los equipos, todos los grupos. Eso será diariamente porque ahora son 16 días de no parar en cuanto al béisbol. Vamos a decir que la fiesta mayor que tiene el béisbol a nivel internacional es este clásico, que ya afortunadamente lo tenemos, pero vamos a hablar específicamente de Cuba en este inicio del recorrido que han tenido en los topes de preparación, cómo lo hemos visto, de qué manera se han desempeñado, si fueron suficientes o no esos dos partidos donde pudimos ver ya al equipo completo. De eso vamos a estar debatiendo ahora, así que la invitación desde ya a que dé su like, a que se suscriba y a que se mantenga en nuestra transmisión. Comenzamos, Ale, con precisamente eso, el recorrido de Cuba. ¿Qué te parecieron los choques de preparación? Y cuéntame si podía dar un poco más. ¿Qué viste? ¿Qué dificultades viste en esos topes? Bueno, yo creo que uno de los equipos que mejor se ha preparado, no significa el resultado después en la competencia, puede ser otra cosa, pero uno de los equipos que mejor se ha preparado rumbo al Clásico Mundial de Béisbol es el equipo cubano, y eso, bueno, hay que tenerlo claro. Es real que, bueno, hay figuras que se incorporan como la de los demás equipos, se incorporan ya en las últimas fechas y, bueno, no pudieron estar dentro de la dinámica en el llamado Team World, pero bueno, el deporte, el béisbol es el deporte colectivo más individual que existe. Si cada uno de ellos logran estar en buena forma deportiva, debe salir el resultado. Además, muy importante para precisamente poder darse cuenta o poder ver cuáles son las deficiencias que tiene este equipo, que las tiene. Obvio que el equipo cubano tiene deficiencias, obvio que tiene muchísimas cosas que mejorar. Está claro también que muchos de estos jugadores están en estos momentos alcanzando su mejor forma deportiva y de ahí la importancia que tenían estos duelos de preparación. Además, con un picheo que debe ser bastante parecido a lo que deben enfrentar dentro de la competencia. Digamos que sobre todo estuvieron enfrentando a equipos asiáticos, todos conocen, equipos de lanzadores de muchísimo control, jugadores que corren muy bien las almohadillas, equipos también con muy buena defensa. Más o menos esa es la tónica que puede encontrar Cuba dentro del Clásico Mundial. Recordarles a los amigos que, bueno, no están del todo al tanto, los países a los que estará enfrentando Cuba en su grupo serán Panamá, Italia, Taipei de China y Países Bajos, que es la bestia negra de nuestro país en los últimos eventos internacionales. Hablamos de un equipo que nos ha ganado en cuanto a evento internacional hemos competido con ellos, pero es una selección que quizás ya se ha avejentado un poco. No deja de ser un equipo también con calibre, no deja de ser un equipo con jugadores con experiencia dentro del mejor béisbol del mundo, pero sobre todo el picheo es lo que se ve como el punto más bajo para los Países Bajos. Y se sabe que Cuba ha pasado trabajo incluso con lanzadores que no tienen ese gran dominio, no son lanzadores muy efectivos. Sin embargo, Cuba le ha costado fabricar carreras. Es una de las conclusiones a las que se ha llegado en estos topes de fogueo, aunque es válido decir que en el último partido mejoraron bastante, pero no deja de ser un equipo que le cuesta producir carreras. Y esto no solo tiene que ver con el conectar indiscutibles, no tiene solamente que ver con el hecho de fabricar extra bases, que también lo estuvimos comentando por acá, sino también en el corrido de las bases, en el tipo de jugada que se hace para adelantar al hombre, cuál es lo más correcto cuando usted tiene hombre en primera, en segunda. Es decir, algunas otras lecciones que nos tienen que dejar estos partidos y que el colectivo técnico de la selección cubana debe buscar mejorar. Yo creo que con la entrada también de estos jugadores de MLB es poco lo que se le puede pedir, porque saben de sobra, son profesionales, saben de sobra lo que tienen que hacer sobre un terreno de juego. Saben de sobra, pero ¿crees que es suficiente la preparación que hayan tenido? Porque recordemos que ellos no podían estar directamente con el equipo cubano, que por supuesto individualmente debieron prepararse, debieron estar en buena forma física para enfrentar la competencia, pero no es igual. Bueno, por muy profesionales que sean, no es lo mismo
prepararse uno solo que estar en el equipo. Algunos sí tuvieron su... Sí, eso te iba a comentar. Tuvieron la oportunidad de estar en el sprint training, como el propio Iván Moncada, Luis Robert. Es decir, son jugadores que vienen de jugar béisbol. Pero también... Es verdad que poco. Ahí están las cargas, Exactamente. el entrenamiento. Es verdad que poco. Es verdad, esto es un proceso. es verdad que es el inicio de la temporada, pero eso es igual para todos los jugadores de MLB que intervienen en este torneo. Es decir, todos están más o menos al mismo nivel. Hay quien encuentra la forma deportiva más rápida, hay quien arranca más fuerte, hay quien le demora más. Es decir, la preparación que usted hace específicamente iniciando la temporada no es para un torneo corto, es para una temporada larga, porque el principal objetivo de muchos de estos atletas es rendir al máximo nivel, eso está claro. Tienes la oportunidad de representar a tu país y por supuesto no quieres tampoco hacerlo mal. Y por ello el arranque debe ser lo mejor posible. Pero ya te digo, el hecho de que usted tenga tras sus espaldas tanta experiencia enfrentando a pitchers de muchísimo nivel, al máximo nivel, el hecho de que usted enfrente a bateadores de tanto nivel también, bueno, y que tenga armas suficientes. Hemos visto el picheo cubano es de lo mejor que ha lucido, porque hablamos del bateo, pero el picheo cubano es lo mejor que ha lucido durante esta gira preparatoria. Es verdad que el rival que se ha enfrentado, sí, los rivales enfrentados, no es ese gran nivel, pero sobre todo las características, las herramientas que usted ve en los lanzadores cubanos. Rectas de más de 95 millas, algo que no se veía. Hay varios lanzadores dentro del equipo nacional que sobrepasan perfectamente las 92 millas, con rompimientos además bastante efectivos, sliders, cambios de bola. Es decir, hay herramientas para dominar cualquier batería, lo que, por supuesto, esto debe salir ya cuando en el terreno de juego enfrenten a los rivales que, reitero, no van a ser nada cómodos. Es decir, yo diría que el grupo de Cuba quizás es el menos fuerte de los que se ven en el Clásico Mundial de Béisbol, pero el más parejo. El más parejo, pero no deja de ser un grupo complicado, porque son rivales que perfectamente pueden sacarle una victoria a cualquiera de los contendientes. Exactamente, y por el hecho de ser parejo, ya lo vimos en el Mundial de Fútbol y lo vemos en cualquier competición. Quizás no en la repercusión que tengan los equipos, sino la paridad es lo que convierte en más complejos los desafíos, en más disputada también la clasificación, así que vamos a ver cómo sucede esto. Ale, otro de los temas que estoy segura que a usted también le llama la atención y están esperando ver en el desafío ya, en el desarrollo del torneo, cómo se maneja. Es el hecho de que los primeros juegos de preparación fueron con las alineaciones, teniendo en cuenta los jugadores que existían. El destaque de algunos, como es el caso, creo que el más llamativo, de Joel Kijiber. ¿Cómo no? Y la incorporación de los jugadores ahora, en estos dos últimos choques y en lo que será la competencia, cómo se pudiera manejar la alineación desde tu punto de vista. Ya sabemos que la decisión final es del manager, de la dirección del equipo, pero ¿cómo crees? Llevar a la banca a un hombre como Kijiber, que venía en tan buena racha, optar por otros que vienen, por supuesto, con participación en ligas foráneas, pero que quizás, como es el caso del propio Quintana, que decía que tenía algunas molestias. ¿Cómo manejar esto, Vale? Sí, a ver, yo creo que hay un estatus que respetar. Sí. Yo creo que muchos de estos jugadores que se llamaron, por algo fue. Lógicamente hay una diferencia en cuanto al nivel enfrentado. Kijiber va a tener su oportunidad. La tiene de un momento a otro, pero no creo que habla ahora como regular. ¿No crees que habla como regular? ¿Y qué te gustaría? Porque ahora una cosa es que y otra cosa es lo que te No, gustaría y estoy convencido que muchas personas van a decir, otro más que... No, creo que ha hecho méritos suficientes para estar como titular en el equipo, pero por encima de quién. A ver, sabemos que Spaine es el designado habitual de este equipo. No ha lucido del todo como se espera de una figura, el capitán del equipo además. Esto es muy importante. Cuando usted es el capitán no es solo por el hecho de que sea el que más rinde, no, es porque una figura de la cual se tiene muchísimo respeto por todos los jugadores. Es un hombre que además ha hecho su impronta dentro de los clásicos mundiales, y no hay poder en ese equipo, quizás 2 o 3 bateadores más, digamos Luis Robert, el propio Giovanni Céspedes, que hay que ver en la forma que viene, pero no hay un poder de swing como el de Alfredo Spaine. En el caso de Céspedes ha pegado unos honronazos en la preparación que los presentes allí, los que están alrededor del equipo, se han quedado impactados. Sí, estamos hablando de un hombre que ganó en par de ocasiones el derby de jonrones, es un hombre con una potencia, la potencia. Precisamente, Giovanni Céspedes, si está en forma, es un hombre que debe jugar. Por eso te digo, el caso de Kijiber quizás se podría estar eliminando con Roel Santos. Es real que no hay un bateador en todo el line-up cubano
con las características de Roel. Es decir, un hombre que mueve la bola por cualquier zona del terreno a su conveniencia. Pero es verdad que quizás en los últimos partidos no ha estado igual Roel. No le ha ido del todo bien y por eso también se piensa que puede hacer uno de los cambios. Es decir, Guibert, además, teniendo en cuenta que va a defender el jardín derecho, es decir, se habla que Joenis estaría defendiendo el left field, Luis Robert es intocable en el center y entonces el jardín derecho debería ser o Roel o el propio Guibert. Mi opinión personal, yo abriría con Roel Santos. Aunque fuera primero o noveno bate, me da igual. Yo creo que es un hombre con herramientas que no tiene nadie en ese line-up, que puede mover a un pitcher que sea complicado. Él puede moverlo, incluso sacarlo de margen, ¿no? Dentro del partido. Pero no es descabellado, es lógico perfectamente que pueda ser Guibert el hombre que habla, que abre en la alineación. Yo tengo una opción diferente. Yo tendría a Roel y a Guibert. Y llevaría a la banca a Despaine, que sí, estamos de acuerdo, es el capitán, pero dejaría a Céspedes de designado porque también ha mostrado algunas molestias, lo habíamos comentado antes de llegar a estos choques de preparación, y dejaría a Roel y a Guibert. Bueno, pues no desde ya llevaría a la banca a Guibert porque cuando usted viene con esa buena racha, con esos buenos números. Ojo, en los últimos partidos de Guibert no ha sido igual. No ha sido igual, pero vamos. Es verdad que es el muchacho que más extra bases ha conectado por este equipo, eso es importante. Mire, Despaine, sin estar bien, había sido el jugador, o ha sido el jugador que más impulsadas tiene dentro del equipo. Para que usted vea lo que representa a veces el poder, es decir, el dar un jonrón, el dar un extra base, representa mucho porque es casi al seguro que usted pueda traer carrera. Usted puede conectar quizás 4 imparables en un inning y no anotar. Sin embargo, conecta un boleto y un two-way y traes una carrera. Es decir, hay dinámicas ahí que también hay que respetar. Y te digo, Despaine, tú puedes estar convencida que va a abrir de regular el primer partido, ¿no? Sí, claro. Que tengamos nosotros la opinión que tengamos. Despaine va a abrir regular el primer partido, probablemente sea regular durante toda la clasificatoria. Tendría que estar muy mal para que en algún momento vaya a la banca, o una molestia, una lesión, cualquier otra situación. Pero Despaine va a ser titular en ese equipo. Le guste a quien le guste y le pese a quien le pese. No es que no me guste que me pese, sino los movimientos que pueden hacerse. Está claro. Y teniendo en cuenta sobre todo lo que hablábamos, la importancia que tiene el juego de béisbol, ya no solo desde la potencia o los batazos, sino también en el corrido de las almohadillas. Exactamente. Tener a hombres como Roel Santos y Guibert, que los dos son muy buenos, cada vez que se envasan, sería además un plus también para el equipo, que creo que está reforzado desde el punto de vista del bateo con el resto de las figuras que tiene también, porque nos estamos enfocando en Céspedes, que por supuesto bateador nato, de muchísima fuerza, al igual que Despaine. Pero hay que tener también esas opciones de juego que quizás para Cuba resulta más difícil porque no estamos acostumbrados a ese tipo de juegos, pero de un momento a otro vamos a tener que enfocarnos en que tiene que ser así. De hecho, muchos comentarios en las redes de que si los japoneses ya no tocan la bola, que sí tocan la bola, la tocan cuando la tienen que tocar, pero ya no se les vuelve tan necesario. ¿Por qué? Desde que se envasan, usted sabe que el japonés, sea la división que sea la categoría que sea, se va a robar la segunda base o va a haber jugada de corrido y bateo. Hay una realidad también. Cuando tendemos a hacer análisis, por lo general sacamos porcientos, promedios, es decir, el béisbol es un deporte de muchísimas estadísticas. Y en torneos largos es obvio que no se toca tanto la pelota, estamos hablando de juegos día tras día, no hay necesidad de estar buscando una carrera en un juego determinado cuando usted sabe que... Pero en torneos cortos cambia mucho la dinámica del partido. Es decir, se dice, por ejemplo, que poner a relevar a un abridor no debe ser, pero todos saben que en playoff, si el manager tiene que traer al abridor a relevar, lo hace. Y lo mismo sucede cuando usted tiene la carrera del gane en primera, cuando está jugando el séptimo, octavo entrada, usted va a tocar la bola porque tiene que adelantar a ese hombre. Incluso aunque los sabermétricos digan que hay un mayor por ciento con hombre en primera sin out que con hombre en segunda y un out. Es decir, hay muchos números que se manejan, pero hay ciertas dinámicas del juego que cambian mucho cuando son torneos cortos. Y esto es lo que hay que tener en cuenta también. Vamos a ver, porque opciones hay. Opciones hay. Y es un dolor de cabeza necesario, agradable para el equipo cubano que hayan tantas, variantes, opciones, exactamente. Yo sí estoy seguro y sí creo que es algo que no debe cometer la dirección del equipo cubano y es el uso de cada una de las figuras que tiene
dentro de la banca. Es decir, que usted no abra titular no quiere decir que no tenga su oportunidad. Hay que dársela a cada uno de los jugadores que están dentro de este equipo. Es decir, el propio Guiver, por eso te digo, yo estoy casi convencido que Guiver en el primer juego tendrá algún turno al bate. El propio Ariel Martínez, si ya está recuperado de sus molestias, debe tener oportunidad, porque además Lorenzo Quintana es un tremendo bateador, pero tiene también deficiencias como fildeador. Quizás es el punto más débil que tiene el equipo cubano, de esto hemos hablado también en otras ocasiones. Pero hay hombres ahí que usted puede utilizar y creo que la dirección del equipo no debe quedarse de manos cruzadas. Debe buscar variantes. Si el pitcher es zurdo, si es derecho, batear por detrás del corredor o buscar un emergente para lo que ellos tenían preparado. Es decir, hay muchas cosas que debe hacer la dirección del equipo y no quedarse inamovible cuando el juego está estancado. Exactamente. Analizamos ya el bateo, nos vamos al picheo, porque vimos varios movimientos, como el caso, ya lo decías, de cambiar de abridor a relevista, de relevista a abridor, que me sorprendió mucho. Y de hecho, tuve mi plataforma para decirlo en los medios nacionales, para comentar al respecto. Yariel Rodríguez como abridor, Joan Higuera como relevista, en dos de los casos, vamos a decir, los más llamativos. ¿Qué crees? ¿Qué crees de esto? Sobre todo teniendo en cuenta que vamos a tener el picheo cubano siempre en eventos internacionales ha estado bien. Ahora, no te digo, si yo lo voy a volver a repetir. En eventos internacionales el picheo cubano en los últimos años ha estado muy bien. En los últimos años no, yo creo que históricamente ha sido muy bueno. Y ahora se refuerza con la presencia de dos grandes lanzadores, como es el caso de Elian y de Roernis. Entonces, ¿por qué llevar a Yariel de abridor? En mi opinión, o sea, mi consideración, teniendo en cuenta además que es un lanzador joven, que lleva un rumbo por la liga japonesa, sabemos el nivel que tiene, no solamente la liga, sino también la preparación de los jugadores en Japón. Como relevista, no creo que sea una necesidad poner a Yariel como abridor. Lo hizo bien, es cierto. 4 entradas muy buenas cuando salió a la lomita, enfrentando, repetimos, a un equipo que no va a tener, señores, nada que ver en cuanto a nivel con el que vamos a ver en el Clásico Mundial, y no lo creo necesario. A ver, no considero necesario que tenga Yariel Rodríguez que ser abridor. Voy en contra tuya. Lo primero... Ahí va. Eso es lo que nos gusta aquí y queremos ver su opinión, queremos ver qué cree usted. Lo primero es que el abridor de cada equipo se convierte en otro relevista. Teniendo en cuenta la cantidad de picheos que puede hacer un lanzador en esta fase, solamente 65 lanzamientos puede hacer, bueno, se convierte en un relevista porque nada más lanzará de 3 a 4 entradas, llegar a 5 innings parece casi imposible. Debe ser el trabajo del abridor. Lo segundo, nosotros tendemos a guiarnos mucho por las decisiones de los extranjeros con nuestros peloteros. Es decir, usaron a Yariel. Pero ¿y si funciona? ¿Cómo no? Bueno, funciona para una temporada larga. Vamos por parte. Yariel lo reconvirtieron. Yariel siempre ha sido abridor en nuestro país. Yariel lo reconvirtieron en un relevista con muy buenos resultados, eso está claro. Pero no significa que un lanzador no pueda prepararse para un torneo determinado para cumplir una función diferente. Y recordar a Pedro Luis Lazo, que era abridor, uno de los hombres que más trabajaba dentro de nuestros torneos. Y bueno, cuando llegaba a la selección nacional era para trabajar 2-3 entradas, para cuando el juego estaba caliente, darle la pelota a Pedro Luis Lazo. Y funcionaba muy bien en aquel entonces. Por ejemplo, el propio Ariel Martínez, en Japón igual, no cabía como receptor. Lo probaron en el jardín, lo probaron en primera, y nosotros asumimos de alguna manera que Ariel Martínez no podía cubrir la receptoría, que también tenía que cubrir el jardín. En jardín realmente se ha visto muy mal, en los jardines. En primera un poco mejor, pero yo sigo pensando que Ariel Martínez es un receptor, no es un receptor de esa calidad tremenda defensiva, pero cumple su función. Creo que cumple su función bastante bien. Entonces, sobre ese tema, creo que no podemos guiarnos siempre por lo que vemos extra frontera. No digo que el de allá esté equivocado, sino que nosotros también, de acuerdo a nuestras necesidades, podemos darle la función a cada uno de estos jugadores. En el caso de Yariel, la demostración fue espectacular. La demostración que dio en ese partido fue espectacular, incluso lanzando sobre las 97 millas. Hay quien dice incluso que un cuentamillas contó 99. Es decir, se vio muy fuerte, se vio controlado, un inning donde tuvo algún que otro problema, pero bueno, se vio controlado. Yo creo que para Cuba es importante. Cuba siempre en los últimos eventos ha tenido que remar contracorriente, casi siempre abierto atrás en el marcador.
Y yo creo que para Cuba es importante, al menos en ese inicio, dominar a la batería rival, al line-up rival. Yo creo que Yariel es un hombre que perfectamente puede cumplir esta función, y más teniendo en cuenta que si hay algo que tiene potente, que tiene fuerte este equipo, es el bullpen. Tiene lanzadores ahí de calidad incuestionable. Pero es que también tiene muy buenos abridores. También los tendrá, pero mira, por ejemplo, Elian Leiva, con todo el mérito que tiene, haber sido uno de los mejores lanzadores en México, no se ha visto del todo dominante. Ha podido sacar out, incluso 3 carreras le fabricaron en un momento determinado. Fueron sucias, pero le dieron. Sí. En esa ocasión le dieron, fueron sucias porque el último out de la entrada no se concretó, y de ahí en adelante entraron las carreras, pero en el momento que le dieron bastante bien. Para nada cuestionable su calidad, un hombre que también puede cumplir esta función perfectamente, pero no estuvo del todo dominante. Yo confío mucho en la sapiencia de la dirección técnica del equipo. Ellos saben lo que tienen ahí. Sí. Hay la disposición también de cada atleta, y ya te digo, tienen un bullpen con Raidel Martínez, con Liván Moinelo, el propio Nelkis García, que puede hacer la función de relevar, es decir, de relevos más largos, el propio Fran Abel Álvarez, es decir, y bien utilizado este bullpen, bueno, te puede cumplir. Recuerda que un lanzador acá no puede participar en 3 partidos consecutivos. Haga la cantidad de lanzamientos que haga, no puede participar en 3 partidos consecutivos, pero sí en 2, un partido de descanso y un tercero, ¿entiendes? Sí, mientras que no sobrepase los 30 lanzamientos. Y así igual con algunas otras variantes, ¿no?, que hay dentro del torneo en su fase clasificatoria. A mí sí me gusta Yariel como abridor del equipo, y bueno, y ojalá que salga bien, porque hay una realidad. El terreno es el que muestra si la estrategia estuvo bien o mal. Es decir, usted puede tener 1000 variantes, pero el terreno, si sale bien, todo el mundo se lo va a aplaudir. Claro. Si sale mal, por supuesto, será criticado. De momento, en la preparación funcionó. Vamos a ver ahora en la competencia, que es otra cara. Pero, ¿estás de acuerdo? A mí no me gusta la decisión. Hay un punto a favor ahí contigo, y es que lo más probable, ¿no?, es que el abridor lo lleven hasta los 65 lanzamientos, porque se puede dar el caso también, se utiliza mucho en playoff también, los que siguen la MLB, que te saquen un abridor para 1, 2 entradas, y entonces ir cambiando el picheo constantemente. Esto puede ser una de las opciones también de Cuba, pero no creo que la utilicen. Yo creo que van a estirar a sus abridores hasta los 65 lanzamientos, es decir, como les comentaba, 3, 4, incluso alguien puede llegar a la 5ª entrada. Y entonces de ahí en adelante ir usando el bullpen de manera progresiva, ¿no?, y con jugadores que realmente en estos partidos de preparación, aunque no sean con grandes rivales, se han mostrado muy bien. Exactamente, el picheo es fundamental, lo considero así que yo creo que es el acápite o el departamento del juego que más análisis debe llevar, que con más tacto se debe manejar, porque, señores, es fundamental, lo sabemos, cuando el picheo no hay bateo, eso son frases pero no manidas, son frases que realmente es la realidad de un juego de pelota. Cuando un abridor le camina y lo mantiene en cero el equipo rival, tiene que venir el relevo y hacer un papel a la altura de lo que ha hecho el abridor. Entonces, vamos a ver. Por cierto, parte de la idea que te quería comentar con respecto al abridor es que aquel que llega a los 65 partidos no puede trabajar hasta dentro de 4 jornadas. Y de ahí también lo importante, es decir, usted sabe que si a Yariel usted lo utiliza como abridor, no lo va a poder utilizar más en 3 fechas. Y de ahí el punto a favor que tiene el caso de que no esté como relevista, es decir, teniendo en cuenta su... Pero creo que sí que hay bullpen para responder. Sí, al menos así se ve en el papel. Picheo hay. Vamos a ver en definitiva cómo funciona en el desarrollo del evento. Lo otro, que lo vimos también, o al menos lo aprecié yo y lo hablábamos, la importancia que tiene, porque sí, el béisbol es un deporte colectivo, pero a la hora de usted pararse a batear es usted solito. Pero influye mucho, yo siempre lo repito porque además considero que es así, el trabajo en equipo, claro, el ánimo que exista dentro de la banca, y en partidos vimos que no había ese, vamos a decir, entusiasmo, esa fiesta que tiene que existir dentro de un banco, de un equipo de béisbol, y es algo que además se pudiera trabajar con un líder, con una figura. Yo creo que pero hay una figura, hay muchos que son figuras. Yo creo que hay una figura que marca la diferencia en esto que tú comentabas, que tiene que ver precisamente con la sensación, ¿no?, que va dejando el equipo, la preparación psicológica que va dejando. Yo creo que una figura fundamental es Yadier Drake.
Es un hombre que marca la diferencia, disfruta el juego, todo lo hace bien. Sí, es una fiesta. Es una fiesta para él. Realmente es un hombre consagrado, además, que todo lo hace bien. Usted lo pone a fildear en primera, ha hecho demostración exquisita en la primera almohadilla, pero lo pone también como jardinero y hizo un fildeo espectacular. Ha sido uno de los mejores bateadores, si no el mejor de Cuba. Por eso no entiendo un poco cómo puede estar como octavo bate. En los últimos partidos lo han puesto ahí. Yo lo pondría por encima incluso de Quintana, es decir, después de Giovanni Césped. Pero bueno, ese es mi criterio. No creo que esté mal, pero sí me gustaría moverlo un poquito. Moverlo un poquito en la alineación. Incluso, para los que no lo saben, Yadier Drey comenzó como receptor. Yadier Drey yo creo que ha sido, o sea, no me atrevo a decir que el único, porque la historia del béisbol cubano es muy amplia, pero de los peloteros que ha estado en todas las posiciones de un juego, ha sido Yadier Drey, porque en las categorías juveniles también era lanzador. Ya cuando llega a la Serie Nacional allá en Matanzas era receptor y ha pasado por todas las posiciones en Cuba, en México, que no es solamente aquí en nuestro país, y lo que decías es muy versátil. Pero el ánimo, ¿cómo crees que pueda eso influenciar en los desafíos? Porque te digo, un torneo corto, un torneo en el que antes de comenzar llevan muy poco tiempo juntos el equipo entero, ¿cómo pudiera influir esto en el desarrollo del partido? Porque sabemos que además los juegos en la Serie Nacional lo demuestran y los juegos internacionales también. Cuando se presenta un equipo cubano, los primeros innings a lo mejor empiezan con más ímpetu, pero llega un momento en el que se vuelve, vamos a decir que tedioso. Sí, cuando las cosas no salen como uno quiere. Exacto, y baja el ánimo y decaen, o si estamos ganando entonces nos confiamos. ¿Cómo se puede manejar esto, Ale? ¿Y cuánto puede influir? Yo creo que es muy importante la comunicación que se establezca también entre todos los jugadores y el propio colectivo técnico, por supuesto. A ver, se respira un ambiente de felicidad. Sí. Primero por el hecho de que Cuba por primera vez estará representada por peloteros activos en MLB. Yo creo que ya esto es un paso que no solo para el aficionado que lo está disfrutando, que lo va a disfrutar, sino para ellos mismos como atletas, es decir, verse, reencontrarse nuevamente. Yo imagino que el reencuentro de Céspedes con Despaine, aunque nunca hayan perdido el vínculo, pero verse nuevamente dentro de un equipo nacional debe ser espectacular. La llegada de Luis Robert como figura que puede tomar protagonismo, un hombre probado, como Iván Moncada, que ya hizo valer sus tremendas condiciones, un hombre que batea las dos manos, que tiene poder, que corre bien las bases, un excelente fildeador. Yo creo que le da al equipo una dinámica positiva, que yo creo que podría ser mucho mejor si existe una comunicación, tanto entre ellos como entre el colectivo técnico. Por ejemplo, yo creo a veces que en un partido X, un bateador se toma un ponche y no es capaz de transmitirle al que viene atrás en lo que falló o lo que podría hacer o prepárate para esto. Es decir, a veces falta eso, a veces falta el pensar como equipo. Usted va, como bien tú comentabas, va al cajón de bateo individualmente, trata de hacer su mejor papel y a veces, bueno, lógicamente no sale, la mayoría de las veces no sale porque sabemos que un bateador de 350 la mayoría de las veces falló, Exacto. Pero usted tiene que mantener la comunicación con el que viene atrás, con el mismo equipo cuando llega al banco, con ciertas y determinadas cosas que pueden ayudar precisamente a enfrentar a ese rival, porque lo hemos comentado también acá, muchas veces no tenemos toda la información que necesitamos del rival y eso es algo muy importante hoy en el béisbol moderno. Usted tiene que saber el lanzador, cuál es el tipo de picheo que utiliza cuando tiene el bateador en dos strikes, aunque por supuesto un lanzador inteligente no va a siempre emplear el mismo, pero tiene una estadística determinada, es decir, si en un conteo determinado tiende a lanzar fuera de la zona de strike o tiende a marcar, si usa más el rompimiento para dominar a su rival o se va más con la recta pegada, no sé. Ciertas y determinadas cosas, informaciones que uno debe tener para prepararse mejor y enfrentar al rival y tener un resultado positivo dentro del juego. Vamos a ver entonces qué tal esa dinámica. Yo creo igual que es fundamental, sí, lo creo. Y la parte donde veo la dificultad es, vamos a ver, ¿cómo lo explico? La manera del trato tiene que ser igual para todos, más allá de que vengan de la Serie Nacional, de que vengan de la Liga Mexicana, de la Liga Japonesa o de la MLB. Mira, es hacer conciencia de que tenemos que subordinarnos, es la palabra, exactamente, a la dirección del equipo, más allá de donde vengo yo. Creo que por ahí es lo primero. Si llegan con esa mentalidad de
acatar todas las decisiones que se tomen, todas las determinaciones, de asumir, bueno, este es mi rol, esto es lo que tengo que hacer, cuál es la seña, de qué manera tengo... Eso es lo primero. Y ya después, entonces, la dinámica entre ellos, que creo que va a ser también fundamental. Hay una cosa, tú hablabas sobre esto, ¿no? El respeto también por esa dirección, el respeto por tus compañeros de equipo, estés en el nivel que estés. En el último partido, Luis Robert soltó un rolling de frente al shortstop, un doble play cantado. Sin embargo, hizo una carrera primera como si le fuera la vida en ello. Es decir, usted tiene que ver en el atleta, incluso en un juego de fogueo, la disposición y precisamente que no se sienta superior a sus compañeros, que se entregue del mismo modo. Usted puede ser como jugador más flemático, más introvertido, los hay más sanguíneos, más, digamos, más explosivos, pero esto no se puede, no puede ser un factor para que usted no se entregue en el terreno de juego, y más teniendo en cuenta que sus compañeros están cumpliendo las mismas funciones. Yo creo que esto es muy importante. Ya te digo, no hay muchos niveles, es decir, la diferencia de nivel, lógicamente, se puede notar en ocasiones. Es decir, usted ve el swing de aquel que ya ha pasado por MLB, distinto, la manera de afrontar el juego. Hay cosas que se notan, ciertas diferencias, incluso a la hora también de posicionarse defensivamente, pero esto no significa que haya diferencias dentro del colectivo y que cada uno vale para el mismo lugar, por supuesto, buscando la victoria. Cuba en el grupo A. Vamos a comenzar a analizar ya lo que pudiera ser la etapa clasificatoria para el equipo cubano. Queremos ver si usted apuesta por la clasificación de Cuba, así que déjelo dicho ahí en los comentarios. ¿Qué crees? Por supuesto, vamos a empezar, yo creo que de lo general a lo particular. ¿Clasifica Cuba o no clasifica? Yo creo que clasifica. No clasificar sería un tremendo desastre. Sería, bueno, de hecho Cuba siempre ha clasificado a la segunda fase en los clásicos mundiales. Teniendo en cuenta que ahora tiene un equipo con figuras MLB, si no clasifica, bueno, es como que no se entiende. Aunque todos sabemos que el béisbol ha crecido muchísimo, que 2 derrotas perfectamente pueden caer y no darse el resultado, pero esperamos que no, y creo que hay las herramientas para eso. Primer rival de Cuba, Países Bajos. La bestia negra de Cuba en los últimos eventos internacionales, ya lo comentábamos al principio. Es un equipo que no tiene ese gran picheo, pero como es el primer juego, dentro de ese picheo que no es del todo a destacar, tendrán a las principales opciones, ¿no?, para enfrentar al equipo cubano. Un equipo que sí debe batear mucho, es decir, Cuba obligado tiene que fabricar carreras, aunque tenemos confianza en que el picheo nuestro pueda dominar a esa alineación. Y nada, y esperemos entonces que sí se puedan fabricar carreras, que sobre todas las cosas se batee con oportunidad para poder entonces llevarse ese primer desafío. Después tocarían Italia y Panamá. Son 2 elencos también que no es de al menos en cuanto a tradición, en cuanto a nóminas, no parecen de esos equipos súper fuertes. Hablamos de Italia, un país, casi todos son italo-norteamericanos o descendientes de italianos que viven en Estados Unidos. Jugadores de nivel, pero tampoco es ese nivel que usted diga, bueno, tiene una alineación de grandes ligas. No, tiene 2 o 3 que han llegado al máximo nivel de la MLB. Va a ser un equipo difícil, lógicamente, pero creo que es un equipo también al cual Cuba puede ganarle. Lo mismo sucede con Panamá, que además va a tener muchas ausencias. Esto es a destacar también. Hay muchos equipos que tienen ausencias. Sobre ello vamos a hablar. En algunos se nota más, en otros quizás se nota menos. Pero es un equipo que, al menos lo que se ha visto en los juegos de preparación, ha sido un equipo que ha bateado mucho también. El equipo de Panamá no tiene esas grandes figuras en el picheo quizás a destacar, pero bueno, hay que recordar que la pelota nunca es exacta y que cualquier cosa puede suceder. Y finalizamos con Taipei de China. Sí es un picheo más profundo, sin ser ese gran equipo, pero sí no deja de ser un picheo profundo, sobre todo porque son lanzadores de mucho control, de muy buenos rompientes, quizás no de esa gran velocidad, pero del juego chiquito que todos conocen. Cuando hablamos de juego chiquito no hablamos de tocar bola solamente, no, hablamos de correr muy bien las almohadillas, de tener la oportunidad y van a intentar el robo, obviamente, de defender muy bien también los partidos. Aunque a Cuba
frente a selecciones de Taipei de China, le ha ido bastante Sí, bien bastante. en cada uno de los eventos que ha enfrentado. Es decir, es un rival de esos rivales que se le ajustan bastante al equipo cubano. Claro, depende también cómo llegue a ese último partido cada uno de estos dos equipos. Yo creo que sí, que Cuba tiene para pasar a la segunda fase. Lo que sí se ve muy complicado es ya después en esa etapa de cuartos de final que debe tocar o Corea o Japón y ahí sí son Ahí palabras sí. mayores. Para esa etapa es que están preparando a Ariel. Entonces, por eso también, que no lo dije, es una están pensando, que lo veo bien. Veo bien que piensen incluso en la final, porque si piensas que vas a llegar a la final, te visualizas estando allí y entonces ya está hecho una parte del camino. Pero bueno, para esa etapa están preparando también a Ariel Rodríguez. En el caso, Ale, de los conjuntos, de las ausencias, como bien decías, uno de los equipos más afectados es la República Dominicana. Un equipo con, además, una trayectoria espectacular por clásicos mundiales y que ahora, teniendo en cuenta todos los nombres que no van a estar, ¿qué pudiera pasar con Dominicana? Sería un fracaso que Dominicana no llegue a las semifinales incluso. A Dominicana le pueden faltar 10 de sus principales figuras y seguir siendo una potencia. Es decir, creo que es un equipo... Obvio que se lo sentirá, ¿no? Claro. Hay jugadores ahí, el propio Vladimir Guerrero Jr., todos conocen hoy por hoy de los mejores bateadores que hay en MLB. Hay varios jugadores ahí que por supuesto se lo sienten, pero no deja de ser una tremenda potencia, un equipo que va a competir. Hay que recordar que la actuación de Dominicana en el primer clásico no fue la que se esperaba, llegaba como uno de los equipos más, digamos, con más potencialidades en ese momento, con varias de sus figuras siendo de primer nivel dentro de la MLB. Y bueno, precisamente Cuba logró derrotarlos en aquella ocasión, aunque también cayó con un desafío ante los dominicanos. Pero es una selección que tiene muchísimas herramientas, tanto ofensivas como de picheo, jugadores de primer nivel. Y yo creo que a pesar de las ausencias, sí, debe ser un equipo que va a estar en las instancias finales de este torneo. Ya el resultado final no sabemos. Dominicana es el equipo que mejor promedio tiene en cuanto a ganados y perdidos dentro de los clásicos mundiales. Fíjese, incluso ni el propio Japón, que ha ganado en par de ocasiones, tiene mejor promedio de victorias y derrotas que el conjunto dominicano. Y esto dice a las claras que ha sido un equipo siempre difícil para cualquier rival. En el caso, Ale, también las personas se están cuestionando un poco de si es el clásico mundial verdaderamente donde mayor nivel se ve, teniendo en cuenta las ausencias. Muchos jugadores que le permiten participar, como es el caso de Shohei Ohtani, yo lo clonara, tuviera uno en cada esquina, porque es un fenómeno. ¿Quién no? Realmente, sí, yo sé que es la generalidad, pero yo desde que lo vi, o sea, beisboleramente hablando, me enamoré, que realmente es lo que quisiera tener todo manager en su conjunto, es un fenómeno. Pero figuras como él van a estar presentes, se le permite participar, pero a otros tantos que no pueden estar en el Clásico Mundial. Entonces, es el cuestionamiento. ¿Es verdaderamente el Clásico Mundial un clásico donde se ven las grandes estrellas, donde está el mayor nivel del béisbol cuando hay tantos que no participan? ¿Qué crees? Todo pasa por una idea que comentamos al principio. Y es que muchos de estos atletas están pensando en la temporada, no están pensando en este torneo. Este torneo, bueno, por supuesto, te da la oportunidad de representar a tu país, te da la oportunidad de jugar con contemporáneos, ¿no? Y defender una bandera. Pero no dejan de ser jugadores que pertenecen a franquicias de MLB, que pertenecen a estos equipos y que están pensando en una temporada. Incluso, bueno, hay quienes se han bajado por su propia decisión. Y ahora recuerdo el caso de Joan López. Y es respetable, ¿no? Él está pensando en su nueva temporada en el béisbol asiático. Dijo, bueno, me voy a preparar para esto. No voy a estar con el equipo cubano. Y así ha pasado con algunos otros. En algunos casos, bueno, alguno que sufrió alguna lesión y la organización le ha dicho, bueno, te recomendamos que no participes porque vienes de una lesión, y los jugadores han acatado esa decisión porque saben quién paga manda. Claro. Quien paga manda, esto pero es... bueno, yo creo que es más por el tema, sin hacer esas grandes comparaciones, que al final no me gusta comparar, pero existe. El fútbol se ha vuelto un fenómeno, se ha colado a nivel internacional en todas las casas. No creo que exista alguien en el mundo ajeno al fútbol.
Y son entonces las diferencias que se ven Sí, entre el es béisbol verdad. y el fútbol. Es una En el realidad. fútbol todos quieren participar en el mundial. Se pierde en un mundial y es algo que incluso Es lo se máximo. deprime el Se ha hablado jugador. muchísimo de los premios del DBS, que Bueno, todos fueron atendiendo a lo que sucedió lo en el que mundial. sucedió en el Y mundial. casi que se olvida por completo la temporada. Exactamente. De ahí Entonces la son- importancia que tiene este evento. Entonces son las grandes diferencias. No es lo mismo participar en un clásico de fútbol que participar ahora en un clásico de béisbol. ¿Por qué? ¿Por qué crees que sea? Bueno, yo creo que Porque económicamente hablando, vamos a decir que es prácticamente lo mismo. MLB quizás no ha logrado que el torneo alcance precisamente ese estrellato, ¿no? que debiera tener, siendo el principal evento de selecciones. El por qué no sabría explicarte. No. Una de las causas Ni es yo, esa, pero el bueno, que paga manda. buscar aquí Se están algo, no sé por qué. se están viendo objetivos más a largo plazo, es decir, los objetivos más de la temporada que del propio torneo. El torneo, bueno, van las principales figuras, pero con muchas ausencias, como bien tú comentas, no llega a llenar del todo a los jugadores como para lo sientan más importante que la temporada, que es finalmente la que les paga su carrera, sus contratos y por la cual se rigen también para tener una carrera deportiva. Como casi todo en el mundo, yo creo que el trasfondo es el económico. Ujú. No es lo mismo jugar en una liga de fútbol donde las personas van en cada partido a los estadios, incluso sea segunda división, que un partido de béisbol. Gana además la dinámica del juego, que son grandes diferencias, y yo creo que sobre todo por eso, económicamente hablando, yo creo que es lo que lleva a que no sea tan significativo participar en un clásico mundial de béisbol como un mundial de fútbol. Incluso las ganancias económicas Sí, son menores, son menores. son bastante Sí, diferentes. a la hora de comparar son diferentes. Yo creo que va por ahí, porque lo leí mucho en las redes. Lo leí mucho en las redes verdaderamente de personas que se cuestionan si el clásico es tan valioso porque hay muchas ausencias. Entonces vamos a hablar de ahora equipos como es el caso, por ejemplo, de Nicaragua. Porque ya esto no es el simple hecho de estar. Ya Nicaragua debuta en clásicos mundiales en este 2023, pero esto también está dado, vamos a decir, que por el ascenso que ha tenido el béisbol en Nicaragua, que tampoco vamos a hablar, no es la liga japonesa ni nada por el estilo, pero es un medidor de cuánto está creciendo el béisbol nicaragüense, al punto de que ya, que no empezó hace tantos Bueno, años el béisbol en Nicaragua, sí, estamos hablando de una nación tradicional. Nicaragua le ganó un campeonato mundial amateur a Cuba. Amateur. Por allá, Pero bueno, estamos hablando desde el punto de vista profesional. Sí, exactamente. O sea, entiendo perfectamente. ¿Qué pasa? Quizás, como era un béisbol amateur, qué sé yo, fue de las naciones que despegó más tarde en el béisbol profesional. Hoy tiene una liga bastante activa dentro del área centroamericana. Y es un equipo que siempre ha tenido su nivel sin llegar a las grandes potencias que están precisamente en el Caribe, en nuestro continente. Llevaban años intentando clasificar a un clásico mundial de béisbol. Yo creo que el hecho de que se abriera el diapasón a 20 equipos les favoreció. Ellos también cumplieron al lograr clasificar en el evento clasificatorio precisamente. Y es uno de los equipos que no tiene mucho que perder. Llega acá, van a intentar hacer un buen papel, pero nuevamente van a estar en un grupo muy complicado para avanzar. Y bueno, es una de las selecciones que también habrá que seguir dentro de este clásico. Lo cierto es que es una fiesta, porque además, a pesar de las muchas ausencias... No le llevaste el por qué dije lo del Nicaragua. No me lo llevé. Desde que están ahora con su liga profesional han aumentado, han logrado conseguir los objetivos y han llegado al clásico. Ah, bueno. Bueno, entre otros factores. Entre otros factores, claro, el desarrollo de su liga profesional es importante, muy importante, claro que sí. Y sí es otro de los factores que por supuesto ha propiciado que tengan jugadores de nivel, que sus jugadores de nivel compitan con otros del área y que haya crecido también su nivel, claro que sí. Bueno, sí, pero realmente el Clásico Mundial va a ser una fiesta. Yo estoy feliz, deseosa, por suerte ya comienza este Clásico Mundial, 16 días en los que estaremos pendientes, ya lo decía desde el inicio, 16 contando hoy porque bueno, estamos en la previa a lo que serán los desafíos, pero días de mucho béisbol, sobre todo en nuestro país, donde sí vamos a estar constantemente viviendo cada desafío, incluso con los horarios que vamos a tener. No, y partidos que además no tendrán como referente a la selección cubana, es decir, se van a poder ver cada uno de los encuentros y
Y bueno, será muy disfrutable el poder ver a selecciones como las de Estados Unidos, como las de Japón, equipos plagados de Sí, estrellas. eso vamos a hablar ahora. No te creas que estoy despidiendo, que nos queda hablar de Japón. El fenómeno Shohei Ohtani que tú comentabas, bueno, verlo en vivo es espectacular. Yo no me lo voy a perder, no importa, aunque juegue a Es las un hombre 3 que de la va mañana. a abrir como en uno de los partidos, pero además todos saben, bueno, el último encuentro de Japón dio 2 honrones e impulsó 6 carreras, se robó 2 bases. Es decir, El sueño, es la meca hoy por hoy del béisbol. Pero ver, por ejemplo, a la escuadra de Estados Unidos con tantos hombres también de muchísimo nivel, y entre ellos estoy pensando en Mike Trout, uno considerado por muchos el mejor pelotero de los últimos años, o al menos el mejor bateador de los últimos años, un hombre además que también lo hace todo bien dentro de un terreno de juego. Bueno, debe ser una ocasión especial para poder disfrutar de buen béisbol dentro de este Clásico Mundial. Los equipos que para ti tienen más probabilidades de avanzar y de llegar a Japón, una Estados final. Unidos y Dominicana. Son los ¿Dominicana? Sí, Incluso Dominicana. bajo Dominicana Sí, con sí, todos sí, los sí. ausencias. Sí. Japón, Por Estados Unidos y encima- Dominicana. Por encima de Venezuela, de Puerto Rico, de Corea, del propio Cuba, que creo que sí, que va a estar entre los 8 primeros, pero... Te quedas con Dominicana. Sí, me quedo con Dominicana entre los 3 primeros. Es decir, Japón, Estados Unidos y Dominicana. Un segundo nivel pondría a Venezuela, a Puerto Rico, quizás México puede ser una de las sorpresas, pero todo depende también con los rivales que ustedes puedan Claro, enfrentar. sí. Hay que recordar también que en los cuartos de final ya es eliminación directa. No es como en otras ocasiones donde usted tenía que eliminar a 2 rivales, no. Aquí es un partido, si gana, pasa a semifinal, si no, pierde, adiós. adiós del torneo, exactamente. Yo en vez de Dominicana, sí, por supuesto, Estados Unidos, Japón, los doy ahí como favoritos, pero en vez de Dominicana me voy con Puerto Rico. Me gusta siempre el nivel de los puertorriqueños cuando llegan además a competiciones internacionales, y creo que... Junto con Japón es de los equipos que, bueno, no tengo el dato exacto, pero es un equipo que siempre ha estado también ha estado en podio, Sí. ha sido 2 veces segundo lugar, y un equipo que, bueno, siempre hay que tener en cuenta, además por la garra que han mostrado dentro de este tipo de certámenes. Y me encantaría, por supuesto, que estuviera Cuba. Eso sería un sueño realmente, que Cuba pueda llegar al podio, y ¿por qué no? Si puede disputar una final, pues Te digo algo, ya con llegar a la si final... Cuba enfrenta en cuartos de final a Corea, yo creo que tiene para pasar para estar entre los 4 primeros. Entre los 4 y eso sería un tremendo resultado. Ya de ahí en adelante cualquier cosa puede suceder. Es decir, creo que los rivales son superiores al conjunto cubano, pero cualquier cosa puede suceder. Y creo que sí, de los 2 asiáticos, Corea se ve mucho Sí, más sí. cómodo para poder lograr la victoria. Japón sí parece muy complicado con ese picheo y esa tanda de bateadores que parece muy difícil de dominar. Yo no me atrevo a dar un ganador porque siempre es muy complicado. Hay que ver al final en la competencia qué sucede, pero yo creo que Japón en este clásico... Lo primero es lo tiene pasar, todo. que cualquier cosa puede pasar. Lo primero es avanzar Pero es que en cómo el no va a torneo. avanzar Japón. No, me refería al equipo cubano. Ah, el equipo me cubano, refería al el equipo cubano. No, yo estoy hablando de Japón. Es que me voy a atrever. Yo veo a Japón verdaderamente como el máximo favorito para llevarse el clásico en este 2023. Es que nombre por nombre, La todo, historia le todo, la acompaña. historia. Si hay un equipo que logra teamwork. Sí, es decir, sí, a veces usted no ve Ahí todo esa... está milimétricamente pensado, planificado, ajustado, ahí todo funciona. Exactamente. es una Los maquinaria fundamentos perfecta. básicos de juego, si alguien lo sabe plasmar como colectivo, ese es Japón. Y si le añade eso, que ahora tienen figuras, bueno, siempre las han tenido, Sí, pero figuras, digamos, mediáticas, de reconocido calibre, bueno, le da un plus. Tienen un picheo de lujo. Y tienen Ohtani. Ya. El otro día, uno de sus lanzadores, bueno, sobrepasó las 100 millas, el 102 millas creo que lanzó, pero además con unos rompientes de esos que son espectaculares, que a cualquiera domina. Parecen máquinas. Parecen máquinas. Realmente se preparan tanto. Y caballero, esto es disciplina. Porque las personas piensan, no, porque son de otro planeta. No son de otro planeta, son seres humanos como mismo lo somos nosotros, pero es disciplina, es constancia, es la preparación, es el pensarlo todo. ¿Qué me sale mal? Cuando me traslado hacia la derecha hacia el fildeo, bueno, 10 400 repeticiones. 10 rolling por aquí, y 10 más por allá. Cuando viene a ver hacen 100 repeticiones y se van que ya no se acuerdan ni siquiera de cómo lo hacían mal. Y realmente cuando uno ve algo así, el ascenso que ha tenido Japón, la manera en que han elevado su nivel, merecen incluso, o sea, lo merecen todos, ¿no? Pero realmente Japón yo creo que tiene todas las condiciones para ganar este clásico mundial, y me atrevo a decir, ya dando los 4 finalistas, ya lo reitero, Japón, Estados Unidos, creo que esa pudiera ser también, no sé, tentativamente una de las finales.
y Puerto Rico, y luego voy a dar al equipo Cuba. Entre los 4 primeros me voy a atrever. Estoy deseosa de que suceda y ya tengo muchos deseos de verlos jugar. Ojalá. De ver qué pasa. Eso sí, ya el solo hecho, y lo comentábamos al principio también, ya el solo hecho de ver esta selección conformada por peloteros que no pertenecen a la Federación Cubana, ya es una felicidad tremenda, ya es un sueño realizado, no solo para ellos, que incluso muchos querían representar a nuestro país desde hacía muchísimo tiempo, sino para el propio aficionado, que creo que lo pedía a gritos y bueno, es también un paso de avance dentro de la participación de Cuba en estos certámenes. Y ahora vamos a hacerlo tipo comercial. Usted también puede participar en el clásico. ¿Cómo? Sencillo. Dejen Apoyando. sus mensajes positivos, señores. Ellos también tienen redes sociales, ellos también leen, tienen la presión, como ya les comentaba Ale, de tener que buscar un mejor resultado que el que ha tenido hasta ahora Cuba, teniendo en cuenta la nómina, la plantilla. Todo eso influye. Entonces, ¿cuál es el aporte de nosotros? Pues no estar con esas malas energías y con esos comentarios negativos de no, yo creo que no clasifican. Sí pueden clasificar, equipo tienen, condiciones también, la dirección del equipo hasta ahora ha tomado muy buenas decisiones, buenas determinaciones, todos buscando un mejor resultado. Entonces, la participación de nosotros tiene que ser esa. Vamos a dejarles los buenos mensajes, los deseos de que avancen y, por supuesto, que sepan que tienen en nuestro país, en nuestra afición, no solo en el país, sino en cada cubano que lo está viendo en cualquier rincón del mundo que estén, pues el apoyo. Sí, muy importante el apoyo. No significa ser condescendiente con todo, no significa no ser críticos con lo que pueda ser criticable, pero sí apoyar porque es nuestra selección. Exactamente. Entonces, ya, esto que hemos vivido va a ser ahora constante. Mientras dure el Clásico Mundial estaremos, como ya les comentábamos, hablando de los grupos, de cada partido, de los resultados. Aquí estaremos todos los días en Backstage Deportivo para ustedes y nosotros hablar de béisbol. Hoy nos enfocamos en el equipo cubano porque esto es la familia cubana. Ah, ya. Me basta. Entonces, muchas gracias, Gale. Un placer una vez más compartir contigo. El placer es todo mío y bueno, nada, continuamos. Claro que sí. Esto empieza ahora.